Ya. A ver, vamos a complementar la clase anterior con distintas técnicas para poder calcular límites, que es lo que les importa a ustedes para cerrar la materia del certamen. Y lo que pasa es que la diapo anterior, el PDF anterior, tenía mucha materia. Entonces, para explicar bien esto y para que sea entendible, quedaban muchas técnicas por complementar, ¿ya? Así que por eso la razón de que hoy día, o sea, lo tuve que hacer como en dos partes, ¿ya? A ver, vamos con lo que tenemos, con lo que sabemos hasta ahora primero, antes de pasar a lo nuevo. Perdón. Eh, Acá, pues esto y aquí. Ya. Ya, lo que pasa es que hasta ahora, aparte de los límites por definición, esta idea del epsilon delta que vimos al principio del límite, nosotros ya podemos calcular muchos límites ya sin necesidad de hacer esa definición. Básicamente son todos los límites que tienen la forma de una función dividida en otra función, ya donde la f puede ser, bueno, la f y la g, ambas, pueden ser expresiones polinómicas, o sea, pueden ser polinomios, ya, o bien expresiones radicales, ya pueden tener raíces. Ya, en todos esos casos podemos calcular el límite de el cociente entre ellas, como caso más general. Podemos hacer productos, sumas, todo eso se puede hacer. ¿Ya? Entonces tienen tres opciones. Si yo intento calcular el límite del numerador y límite del denominador usando propiedad del límite, entonces puede ser que me dé, que pueda llegar y reemplazar el límite, o sea, el valor de a donde tiende el x, tanto en el numerador como en el denominador, si es que en ambos casos me está dando algo distinto de cero. Perdón, por lo menos en el g. En el g, por ejemplo, si quiero hacer límite de x cuadrado más 3 partido en raíz de x más 7, y yo hago esto cuando x tiende a 0, ningún problema. Puedo reemplazar el 0 arriba, porque arriba, bueno, arriba no hay ningún problema nunca, pero abajo no se me indefine. Entonces ese resultado sería 3 partido en 7, porque es llegar y reemplazar. Ya eso es gracias a que nosotros demostramos que en las funciones lineales podíamos reemplazar y después usamos propiedades para ver que en los polinomios y en las raíces también podemos reemplazar. Entonces, en ese caso, que sería el primero, no hay ningún problema, ¿ya? Después aparecen los casos en que en el numerador le da distinto de cero y en el denominador tiende a cero. Entonces, en esos casos, el resultado es que la función completa tiende a infinito o a menos infinito, dependiendo del signo en el que estemos tendiendo. Entonces, por ejemplo, límite cuando x tiende a 0, no sé, o a 2, pongámosle así, a 2 de... Ah, perdón, Javiera, tú tienes una pregunta. Hola, profe. ¿Qué Sí. tal? Eso pasaba cuando había valor absoluto, ¿no? Perdona, ¿O no ¿lo del necesariamente? infinito? Sí. No, mira, yo les voy a mostrar un caso ahora. No es necesario lo del... Lo que pasa es que el del... Lo voy a comentar después, lo voy a comentar después. Ya. Este caso que da infinito son cuando tengo también arriba cualquier expresión que sea polinomio o expresión con raíz y abajo lo mismo. Por ejemplo, acá yo les estoy mostrando dos polinomios, la función x y la función x menos 2. Entonces yo debería poder llegar y reemplazar arriba y abajo, ¿ya? Pero el problema ahí es que arriba, claro, reemplazo y me da 2 y abajo reemplazo y me da 0. ¿Ya? Ese número no existe. No puedo hacer 2 dividido en 0, no se puede. Entonces, ¿cuál es el significado que hay detrás de ese caso? Es que arriba está tendiendo a 2 y abajo está tendiendo a 0. Se está acercando al 0. Por ende, la expresión completa que tiene un 2 arriba y abajo algo muy chiquitito, en total se está yendo a infinito. ¿Sí? Esa es la lógica. ¿Ya? En total, el límite de esa función se está yendo a infinito. ¿Ok? Porque abajo se está haciendo muy chiquitito. Si usted divide un 2 dividido en algo, un 0,0000, etcétera,
le está dando un valor muy grande. ¿Ya? Esa es la otra situación. Arriba distinto de cero y abajo tendiendo a cero. Eso le va a dar infinito. ¿Ya? Ahí uno dice también que el límite no existe, porque el límite tiene que ser un número real. ¿Ya? El caso que mencionaba la compañera acá, eh, es que hay otra forma de que los límites no existan. ¿Ya? Esta es una forma de que le esté tendiendo a infinito. La otra forma era que los límites laterales sean distintos. ¿Ya? Y ahí, por ejemplo, había un ejemplo en donde aparecía valor absoluto, porque eso es una función por parte, y ahí tenía el riesgo de que los límites por la izquierda y por la derecha fueran distintos. Esa es la otra situación en donde uno puede no tener límites en un ejercicio, cuando los límites laterales den distintos, y eso en general es para las funciones por partes. Hay que tener cuidado ahí con las funciones por partes. ¿Ya? Y el caso que falta, en el fondo, el que es más complicado de contestar, es aquel caso que está indeterminado. ¿Ya? Yo no sé en realidad a dónde tiende el límite, y es porque tengo casos de la forma cero partido en cero. Ya si usted tiene, por ejemplo, creo que hacíamos este mismo ejemplo en la clase anterior. Uno así, límite cuando x tiende a 1 de una fracción como esta, y yo trato de llegar y reemplazar, arriba me da 0 y abajo me da 0. ¿Ya? Y esos casos son los que en general pueden dar cualquier cosa. Puede ser que me dé un límite específicamente, o puede ser que no me dé un límite y se me vaya a infinito. ¿Ya? Esos son indeterminados. Entonces, claro, ¿cuál es el detalle? Es que a veces yo puedo hacer manipulaciones algebraicas. Por ejemplo, acá yo podría, espérense, me voy a mover hacia arriba para que lo vean bien. Yo podría, por ejemplo, factorizar. ¿Ya? Puedo factorizar y ahí se me simplifican términos, sx menos 1 con sx menos 1, y calculo el límite de lo que me quedó, y ahí sí puedo llegar y reemplazar, y eso da 2. ¿Sí? Entonces, en este ejemplo, tengo un caso donde manipulando algebraicamente puedo hacer que se cancelen términos y sí pueda calcular el límite y sí me da un número real, así que en ese caso el límite existe. O puede ser que hayan casos. Profe, en ese último caso nomás se puede como manipular la función o la ecuación para que dé un límite. Claro, porque en general, si tú estás en los casos anteriores, en situaciones como esa, tú llegas y reemplazas y ya sabes si te dio un número o te dio infinito. ¿Sí? En cambio, si te está dando de la forma cero partido en cero, tu primer, eh, ¿cómo se dice? Tu primer intento, tu primera, se me fue la palabra. Eh, la primera forma que tienes de salir de esa situación es que tú manipules algebraicamente. Que se te ocurra una factorización o una racionalización, algo de ese estilo. Es la primera manera que tenemos de salvar los casos cero partido en cero. ¿Ya? Alcanzamos a hacer un ejemplo en la clase anterior de eso. Yo voy a hacer otro más rato, sin tranquilidad. Pero eso es lo que tenemos hasta ahora. ¿Ya? Los demonios a vencer son los casos cero partido en cero. ¿Ya? Y eso es lo que necesito complementar ahora, como para que tengan más herramientas. ¿Ya? Entonces, déjenme mostrarles un caso primero. A ver, creo que lo tengo inmediatamente. Ah, no, falta. Falta para llegar a eso. Ya, entonces, herramientas nuevas. Voy a mostrarles acá en el PDF esto no tiene nada que ver con el curso. Estoy en el PDF equivocado. No lo tengo abierto. Demonios. Déjenme abrir el PDF, denme 2 segundos. Espérenme un poco. Se me olvidó dejar esto listo. Ahora sí. Ya, ahora sí. Ahora está. Ya.
Entonces, eh, ahora vamos a empezar a ver herramientas para poder salir de estos casos. Una herramienta que tenemos adicional, aparte de manipular algebraicamente, se llama el teorema del sándwich. ¿Ya? Se llama así porque es un teorema que me permite como aplastar mi límite de alguna forma. Tengo una función que está acotada por dos funciones, una por arriba, otra por abajo. Hay dos funciones que la acotan. Y la gracia que tienen esas funciones es que el límite, cuando x tiende a x0 de las dos funciones que están a los costados, es el mismo. ¿Ya? Esas dos funciones tienen límite, me da una L. Entonces eso obliga a que el límite de mi f también sea L. ¿Ya? Eso es lo que dice el teorema del sándwich. Es mucho más claro cuando uno lo ve en un dibujito. Entonces, voy a mostrárselos acá. Inicialmente yo tengo, en la primera figura, yo tengo mi función f, yo quiero calcular el límite cuando x tiende a a de mi f, ¿sí? Y tengo dos funciones, una arriba y una abajo, ¿ya? Eso es lo que está descrito aquí, con esa desigualdad. Y además yo tengo para esas funciones que sus límites son iguales, ¿ya? Cuando x tiende a cuando tiende a algún valor. Entonces, si esos límites son iguales, el dibujo que está arriba está errado, porque en el fondo tiene que pasar lo que está acá abajo, que el límite de la g tiene que juntarse con el límite de la h. Entonces el dibujo está así, ¿ya? Cuando x tiende a, tanto para la g como para la h tienen el mismo límite. Y como la g y la h están por arriba y por abajo de la f, aplastan a la f. Entonces el límite, cuando x tiende a de la f, tiene que ser el mismo. Tiene que ser ese mismo valor L. ¿Sí? No puede ser que pase como en la figura anterior, porque necesariamente los límites del h y de la g son los mismos. Así que el de la f le pasa igual. ¿Ya? Eso dice el teorema del sándwich. ¿Y para qué casos sirve? Bueno, sirve para casos en donde a mí, por ejemplo, no me den la f, o hasta ahora no hemos metido ninguna función trigonométrica. Entonces, nosotros podríamos hacer ahora límites de trigonométricas o expresiones que tengan trigonométricas usando teorema del sándwich. ¿Ya? En la clase que viene después del certamen, vamos a empezar a meternos con trigonométricas ya más a fondo, pero por ahora podemos salvar algunas situaciones trigonométricas con esto. ¿Ya? Entonces, les voy a mostrar ejemplos. ¿Ya? Uno muy sencillo. ¿Qué pasa si tengo una función que está acotada entre 2 y 3? ¿Ya? Calcule, si existe, el límite cuando x tiende a 0 de x por f de x. ¿Ya? Aquí inicialmente yo no sabría qué hacer porque no me dicen cuál es la función. Me dicen que es x, ok, ya ok, pero por f de x. Y f de x no sé lo que es. No sé si es polinomio, no sé si es raíz, no sé nada. Entonces no puedo llegar y reemplazar. No tengo idea. ¿Ya? Entonces, eh, si me lo dan así, como en genérico, con una f de x que no la conozco, no puedo llegar y reemplazar. No tengo esa forma de calcular el límite. ¿Ya? Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a utilizar el teorema del sándwich. ¿Ya? Entonces, por hipótesis, sabemos que mi f, está acotada entre 2 y 3. Y yo quiero calcular el límite de x por f de x. ¿Sí? Entonces, yo aquí debería poder multiplicar por x toda la desigualdad y al medio voy a tener justo la función y a los costados voy a tener otras dos funciones. ¿Cierto? Si yo multiplico todo por x. El problema es que para poder multiplicar por x, yo necesitaría saber el signo de x. ¿Ya? Porque si, por ejemplo, fuera positivo, yo mantengo la desigualdad. Y si fuera negativo, la desigualdad se invierte. Pero como es un x, y no me sé la cantidad, es una variable, no sé, no tengo idea. No sé si se invierte la desigualdad o si se mantiene la desigualdad. Entonces aquí es mejor separarlo en casos. ¿Ya? Tengo la desigualdad original, pero voy a pararme en dos casos distintos. Entonces, caso 1,
voy a suponer que los x son mayores o iguales a 0. ¿Ya? Entonces, voy a tomar la desigualdad. Ay, voy a cambiar de color. Voy a tomar la desigualdad, la misma que está arriba. Y voy a multiplicar entonces por este x que estoy suponiendo primero que es mayor o igual que 0. ¿Ya? Como es mayor o igual que 0, quedó lo que yo quería. Al medio está la función a la que yo le quiero calcular el límite y quedó acotada sin cambiar el signo de la desigualdad por dos funciones, la 2x y la 3x. ¿Ya? Entonces ahora voy a tomar límite. ¿Ya? Esta sería como mi g y esta sería mi h, las dos funciones que están por los costados. Y ahora voy a tomar límite, ¿ya? Cuando x tiende a 0, a toda esa desigualdad. Pero como estoy considerando x que son solo positivos, estoy tendiendo al 0 por la derecha, solo por la derecha, con valores positivos. ¿Ya? Entonces calculo en cada lado. Pues me va a quedar el límite, cuando x tiende a 0 por la derecha, del 2x, el límite, cuando x tiende a 0 por la derecha, del x f de x, y el límite, cuando x tiende a 0 por la derecha, del 3x. ¿Ya? El que yo quiero, el que está al medio. ¿Ok? Pero los que están a los costados, ya los puedo calcular. ¿Ya? Son funciones lineales, así que puedo llegar y reemplazar. ¿Sí? ¿Cuánto va a dar en el lado izquierdo? Me va a dar 2 por 0, 0. ¿Ya? ¿Cuánto me va a dar en el lado derecho? 3 por 0, 0. Que esté tendiendo por 0 a la derecha, como que para hacer el cálculo del límite importa poco. ¿Ya? Yo ya sé que son las funciones 3x y 2x. Llego y reemplazo. ¿Ya? Entonces el límite que yo quería, que lo estoy calculando recién por derecha, es un número que es mayor o igual a 0 y que al mismo tiempo es menor o igual a 0. Ah, entonces es 0. No tengo otra. Cuando x tiende a 0 por la derecha de mi función, del x f de x, tiene que ser 0. ¿Ya? No le quedó otra. ¿Ya? Pero estoy recién parado en el caso de los x positivos. Ahora veamos qué pasaba si es que estoy en los negativos. Vamos, vamos. Oh, se quedó pegada la pantalla, perdón. Se quedó pegada la pizarra. Un momento. Acá. Ya hay. Ya, entonces ahora falta por la izquierda. ¿Qué pasa como caso 2? ¿Qué pasa si los x ahora están a la izquierda del 0? ¿Ya? Tengo la misma desigualdad original. F de x estaba entre 2 y 3. Y voy a multiplicar por x. Pero ahora los x son menores que 0. Están antes del 0. Entonces, la única distinción con el caso anterior es que ahora la desigualdad se va a dar vuelta. Me va a quedar al revés. Pero a los costados me van a quedar las mismas funciones, la 2x y la 3x. ¿Ya? Así que mi límite, voy a hacer ahora el límite cuando x tiende a 0 por izquierda, estoy considerando x negativos, ¿ya? Voy a calcular el límite en los tres términos, ¿ya? Pero son los mismos límites. Ya no hay ninguna distinción. La distinción es solo para que se mantenga para que se invierta la desigualdad. Entonces me va a quedar así. Ahí. ¿Ya? Y para calcular esos límites se hace lo mismo. Como son funciones lineales, el 2x y el 3x, puedo llegar y reemplazar. Da lo mismo que sea por la derecha o por la izquierda. ¿Ya? De todas formas estoy llegando a que los límites que están en los costados sean 0. ¿Ya? Y por ende, el límite que está entre medio también es 0. Eso hace el teorema del sándwich. Obliga al que el que está entre medio tenga el mismo límite. ¿Ya? Y como por izquierda y por derecha me dieron iguales, entonces puedo decir
esto como límites laterales iguales. Esto de hacerlo por la derecha o por la izquierda, me dio el mismo resultado. Ya puedo concluir que el límite cuando x tiende a 0 a secas, ya no por la derecha o por la izquierda, considerar cualquiera de los dos, de x por f de x es exactamente 0. ¿Ya? Lo hicimos por la derecha y por la izquierda para poder manipular la desigualdad. ¿Ya? No puedo multiplicar por x y seguir con esa x si es que no me sé el signo. ¿Ok? Ese es el detalle. ¿Hay alguna duda? ¿No? Ya, veamos otro ejemplo de esto. Veamos otro ejemplo. ¿Qué pasa si quiero calcular límite cuando x tiende a 0 de esta función? ¿Ya? X cuadrado por seno de 1 partido en x. ¿Ya? Aquí estoy súper fregado, estoy súper mal porque no tengo idea qué pasa con las funciones trigonométricas. No hemos visto ningún teorema, no hemos hecho ningún límite por definición aún que me permita calcular el límite de una trigonométrica. Así que originalmente, ni idea. Entonces, ¿quién viene al rescate de estas situaciones? El teorema del sándwich. ¿Por qué? Porque la función trigonométrica, seno, por ejemplo, seno de cualquier cosa de lo que usted calcule, siempre va a estar acotado por -1 y 1. Siempre. Lo mismo con coseno. ¿Ya? Son funciones que están acotadas por esos valores. ¿Ya? Y como están acotadas por eso, y yo quiero calcular el límite de esa función, lo único que me falta es multiplicar todo por x cuadrado. ¿Ya? Y en este caso, y aquí no hay necesidad de hacer límites laterales, porque el x cuadrado, yo sé al tiro que es positivo. ¿Ya? Ya no me interesa que el x tienda por la derecha, por la izquierda, x cuadrado siempre va a ser positivo. Así que voy a multiplicar por él, al medio me va a quedar la función que yo quiero, ¿sí? Y a los costados me va a quedar menos x cuadrado y x cuadrado. Me van a quedar las dos por separado. ¿Ya? Y no cambia el sentido de la desigualdad, porque sé que el x cuadrado da lo mismo el x, siempre va a ser positivo. Así que la desigualdad quedó en el mismo sentido. Así que mi función quedó acotada por esas dos funciones. Y ahora a las tres funciones les calculo el límite. Límite cuando x tiende a 0. Ya no me interesa por la izquierda o por la derecha, porque pude abarcar los dos casos sin necesidad de separarlos. ¿Ya? Entonces me quedó, en la izquierda me quedó el límite cuando x tiende a 0 de la menos x cuadrado, después el límite cuando x tiende a 0 de la función que yo quiero, y después el límite cuando x tiende a 0 de el x cuadrado. ¿Ya? Los que están a los costados son polinomios, son funciones cuadráticas en este caso, son casos particulares de polinomios. Así que para calcular el límite, puedo llegar y reemplazar sin problema. En el primero me queda menos 0 al cuadrado, que es 0. En el que está a la derecha me queda 0 cuadrado, que es 0. ¿Ya? Y por ende, el límite que yo quiero queda acotado por esos dos valores. ¿Es algo mayor o igual que 0? ¿O es algo menor o igual que 0? Entonces no le queda otra que ser 0. X cuadrado por seno de 1 partido en x, no le queda otra que ser 0. ¿Ya? Ya ahí se acaba. ¿Ya? Para esos casos, por ahora nos está sirviendo el teorema del sándwich, ya para funciones donde la función no me la dan, no me dicen cuál es, como el ejercicio anterior, ¿sí? Nunca me dieron la f, sin embargo pude calcular el límite, o bien funciones que aún no hemos visto mucho, que en el caso de las trigonométricas, ya no sabemos cómo actuar con las trigonométricas. ¿Mm? Profe, en el caso de una eh, función pero con coseno, ¿también estaría entre -1 y 1? Sí, también, con coseno es lo mismo, también está entre Y en -1 y 1. tangente estaría entre -1/2 y 1/2, ¿cierto? No, 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 cuidado. Cuidado. Me lo están preguntando también en el chat, lo voy a aclarar acá. Cuando uno tiene una desigualdad así,
Cuando uno tiene una desigualdad de este tipo, lo que está viendo es el recorrido, no el dominio. ¿Ya? Por ejemplo, en el gráfico de seno, cuando vimos... Ay, perdón, mi dibujo es horrible. Ahí. Cuando vimos seno, por ejemplo, la función seno hace así. Y de ahí sigue para adelante y para atrás con sus periodos. Lo que está acotado entre -1 y 1 es la altura de la función. Entre -1 y 1. O sea, es el recorrido. ¿Ya? La función está completa, no el x. La función está acotada entre -1 y 1. Esa para seno. Y en el caso de la tangente explota. Es mucho más grande el gráfico, más alto. Ay. En la tangente nos queda así. Claro, hay dos valores, el pi medios, el menos pi medios y el pi medios, donde la tangente se indefine. Entonces ahí tengo dos rectas guías, que uno les dice asíntotas, ¿ya? Y el gráfico de la tangente es así. ¿Ya? Entonces, ¿dónde está acotada la tangente? ¿De dónde hasta dónde se mueve su recorrido? De menos infinito hasta más infinito. La tangente no es acotada. ¿Ya? Así que no tengo una desigualdad para hacer un ejercicio con tangente. ¿Ya? Para seno y coseno sí, y podría usar teorema del sándwich con lo que tenemos. Pero para tangente, no está acotada. ¿Está bien eso? Sí, profe, gracias. Sí. Ok. Ya, ahí tenemos una herramienta más, entonces, el teorema del sándwich. ¿Ya? Y ahora les voy a mostrar una herramienta, pero fantástica, es maravillosa la que les voy a comentar ahora, porque ayuda mucho en los ejercicios de límite que sean más complicados. Aquí hay más ejemplos en el PDF, ¿ya? Pero siguen la misma lógica. Ujú. Después, hay un teorema que se llama cambio de variable. ¿Ya? Aquí está escrito, es súper técnico. Básicamente lo que nos permite, lo que nos dice el teorema es cómo deberíamos calcular límites de compuestas. ¿Ya? Si yo tengo una función, le calculo su límite, tengo otra función, también le calculo su límite. Hay que pedirle a la función g que no sea una función constante. Eso es importante. Entonces, si yo hago el límite de la compuesta bajo ciertas condiciones, me va a dar el L que tenía la f. ¿Ya? Ahora, en la práctica, uno no anda calculando límites de compuesta. ¿Ya? Lo que permite este teorema es que yo puedo hacer cambios de variable las veces que yo quiera. Eso es lo importante del teorema. El enunciado del teorema está escrito como que uno puede hacer, bajo ciertas condiciones, el límite de una compuesta. Pero eso no es lo que queremos. Lo que queremos es tener permiso para hacer cambios de variable. Y ahí este teorema lo permite. Entonces yo les voy a mostrar dos ejemplos en donde se va a ver la utilidad del cambio de variable. Ya. En el primero. Acá en este tengo el límite cuando x tiende a 2 de una expresión que es cociente entre una expresión racional y un polinomio. Déjenme bajar esto un poquito más. Ahí. Según lo que vimos al principio, yo debería intentar acá llegar y reemplazar el valor 2, porque ahí es donde está tendiendo el límite. Llegar y reemplazar el valor 2 arriba y abajo. ¿Ya? Porque son expresiones racionales y polinomios, puedo hacer eso. Lo vimos ya. Si hago eso, arriba me está dando raíz de 2 más 2, que es 4, menos 2, y abajo tengo 2 menos 2. Entonces arriba me está dando 0, y abajo me está dando 0. ¿Ok? Entonces me está dando indeterminado. ¿Cuál es la herramienta que tenemos hasta ahora para zafar de los casos indeterminados? Que yo pueda manipular esto algebraicamente. Hasta ahora tenemos solo eso. Entonces yo podría hacer, por ejemplo, aquí podría racionalizar. Podría multiplicar arriba y abajo por el mismo binomio que está arriba, pero con el signo cambiado. Podría hacer eso. ¿Ya? Y para provocar un suma por diferencia, entonces me quedaría el límite
cuando x tiende a 2, de el suma por diferencia en el numerador, ¿ya? Va a ser la raíz al cuadrado, que va a quedar el x más 2 sin raíz, menos el 2 al cuadrado, que me va a quedar 4. ¿Ya? Y bueno, abajo acumulo términos, ¿no? Abajo también multiplico el x más 2 por todo el denominador que está en rojo. Abajo acumulo términos. Y lo bueno de haber racionalizado es que arriba nos quedó x menos 2 y abajo también tengo un x menos 2. ¿Ya? Y yo les había comentado en la clase anterior de que en los límites siempre puedo simplificar. Siempre. Siempre puedo. Entonces, ese con ese se van. ¿Ya? Y ahora calculo el límite cuando x tiende a 2 de lo que me quedó. 1 arriba y raíz de x más 2 abajo. Y ahí vuelvo a preguntarme, ahora voy a intentar calcular esto, voy a intentar reemplazar arriba y abajo. Bueno, arriba no hay nada que reemplazar, es solo una constante. Y abajo si reemplazo, ahora me queda raíz de 4 más 2. Y eso es un número real, no tiene ningún problema. Así que en total nos dio un cuarto. ¿Ya? Profe, ¿qué pasó con Cuéntame. el -4? No caché Eh, eso. con el 2 lo sumé, Ay, ¿ya? Entonces te da menos 2 acá. Ese. Ujú. Entonces, esta es la primera herramienta que ustedes tienen, pues nos estaba dando al principio, si llegaba y reemplazaba 0 partido en 0, y manipulé algebraicamente y eliminé esa situación. Como que la arreglé de alguna forma y me dio finalmente un número real como límite. ¿Ya? Y esa es la situación ideal. Y es lo primero que ustedes van a intentar generalmente. ¿Ok? Entonces, tenemos esa técnica y después nos topamos con ejercicios como en el B. En el B también tengo polinomio arriba, x menos 27, abajo expresión racional, tiene raíz. Entonces yo podría hacer lo mismo que al principio, intentar reemplazar arriba y abajo. Entonces si reemplazo, arriba me da 27 menos 27, y abajo me da raíz cúbica de 27, que es 3, menos 3. Así que vuelvo a tener un 0 partido en 0. ¿Ok? Y con lo que tenemos hasta ahora, yo debería ser capaz ahora, por ejemplo, de racionalizar esta expresión, racionalizar esto, para que me pase lo mismo que en el ejercicio anterior, ¿ah? Para que se cancelen términos y al final yo llegue a un número. ¿Ya? Pero obviamente racionalizar con una raíz cúbica es mucho más difícil que racionalizar con raíces cuadradas. Entonces toda su manipulación algebraica puede quedar muy complicada, muy complicada. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que ofrece? Ahora voy a meter con el cambio de variable. ¿Qué es lo que ofrece el teorema de cambio de variable? Que a mí yo puedo hacer el cambio que yo quiera. Se me puede ocurrir modificar esa expresión cambiando la x por lo que yo quiera. Y el límite va a seguir funcionando bien. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, como la raíz cúbica es mi problema y me está generando dificultad acá, yo voy a decir que esa raíz cúbica va a ser una letra, otra variable. La raíz cúbica va a ser u. ¿Ok? Bueno, si la raíz cúbica es u, yo voy a cambiar eso simplemente por u. ¿Ok? Pero entonces la x voy a tener también que cambiarla. Cuando yo hago cambios de variable, tengo que cambiar todas las x posibles, todas las que aparecen en el ejercicio. Entonces, si el u es raíz cúbica de x, yo puedo pasar la raíz para el otro lado y u cubo es x. Así que voy a cambiar este tipo por u y este tipo por x cubo. ¿Ok? Y no solo eso, también tengo que cambiar la x que está acá en el límite. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que hace uno? Uno dice, usando el cambio variable, si la x originalmente iba a 27, ¿a dónde tiende la u? ¿Sí? Estoy como calculando un mini límite acá. ¿Sí? Si el x tiende a 27, ¿a dónde tiende esa función? A raíz cúbica de 27. O sea, tiende a 3. ¿Ok? Es como haber calculado un límite para esta función. ¿Ya?
Ya, entonces mi límite ahora va a quedar escrito así. Va a quedar el límite cuando u tiende a 3 de x menos 27, que ahora sería u cubo menos 27, partido en raíz cúbica de x menos 3, que ahora sería u menos 3. Entonces, el ejercicio del límite que antes tenía raíz, ahora tiene puros polinomios. ¿Ya? Y no arreglé la indefinición. De hecho, si usted reemplaza el 3 arriba y abajo, le sigue dando 0 partido en 0. Ese problema no está resuelto todavía. Pero ya me quedó una expresión mucho más fácil de manipular. ¿Ya? De hecho, en este ejemplo, como quedan puros polinomios, debería ser fácil, o por lo menos un poquito más fácil que antes, factorizar el que está arriba. El que está arriba es una diferencia de cubos. ¿Ya? Es u al cubo menos 3 al cubo. ¿Sí? Entonces, arriba yo podría factorizar. ¿Cómo era la diferencia de cubos? Era, voy a escribir ahí el 3 al cubo. ¿Ya? Eran los dos tipos restándose, el u y el 3 en este caso, y después como una suerte de cuadrado de binomio, pero sin el doble producto. El primero al cuadrado, el segundo al cuadrado, y al medio el producto de ambos. ¿Ya? Factorización de diferencia de cubos. Y la gracia es que justo me queda u menos 3 arriba y u menos 3 abajo. Así que se pueden simplificar. ¿Ya? Finalmente, en vez de racionalizar, factoricé, ¿no? Que es mucho más sencillo. ¿Ok? Así que el límite que tengo que calcular es simplemente el límite del polinomio que me quedó arriba, que es u cuadrado más 3u más 9. ¿Ya? Y ese no tiene ningún problema, pues es un polinomio. Llego y reemplazo el 3 a donde tiende el u, y esto me da 3 al cuadrado, más 3 por 3, más 9, y eso es 9 por 3, 27. Y ahí se acaba. ¿Ok? Entonces, hay dos cosas. Este era un ejemplo que inicialmente era 0 partido en 0, y nos dio 27. ¿Ya? Nos dio un número real. Y lo otro es que originalmente estaba en raíz, que es mucho más difícil manipularlo algebraicamente, y mediante un cambio de variable astuto, lo transformé en un cociente entre polinomios donde podía factorizar más fácil. ¿Ya? ¿Hay alguna duda con eso? De hecho, el Profe, anterior, cuéntame. entonces siempre que del límite de 0 hay que hacer esto para ver si hay un límite por número. Lo que pasa es que si tu límite originalmente te está dando de la forma 0 partido en 0, te puede dar cualquier cosa. Entonces tú tienes que, a la función, tienes dos opciones ahora. O, o la manipulas algebraicamente al tiro, empiezas a tratar de modificar esa expresión de alguna forma, como lo que hicimos en el primer ejemplo, en la parte A. Aquí racionalizamos y mágicamente se cancelaron términos y uno puede calcular el límite ya sin que te dé 0 partido en 0. Y la otra opción, que ahora es nueva, es que tú hagas un cambio de variable y de ahí manipules algebraicamente. ¿Ya? Pero todos los casos que sean 0 partido en 0, en el fondo te está diciendo, hay que hacer algo más. O manipulas algebraicamente, o haces un cambio de variable. Tienes que manipular algo, ¿ya? Para que finalmente puedas calcular el límite. ¿Está bien? ¿Sí? Sí, Perfecto. gracias. De nada. Ya. Entonces, para cerrar, ya para ir cerrando esta idea. Déjenme ver qué es lo que me falta. Ya. Ya queda un último caso. Aquí ya hicimos todo lo que deberían necesitar para poder calcular límites cuando x tiende a un número, que es lo que hemos estado haciendo entre la clase de la semana pasada y esta. ¿Ya? El último caso que falta es ver qué pasa cuando los x uno les pide que se vayan infinito. ¿Qué pasa si el x se va lo más a la derecha posible en un ejercicio? ¿Ya? Y eso tiene
una pequeña modificación con respecto a lo que hemos estado haciendo. ¿Ya? Es lo que voy a mostrarles primero en el PDF. Ya, por ejemplo, en el PDF hay más ejemplos de cambio variable. Aquí la diferencia es que se lo están soplando. Ya les dicen qué hay que hacer. No siempre es así, de hecho casi nunca. Ya, ya la última definición del día, y que nos va a permitir calcular lo último. Un número L va a ser el límite cuando x de la función cuando x tiende a infinito, ¿sí? Si es que, y aparece también una definición como la definición epsilon delta, solo que no hay delta, ahora hay un n grande, hay una n mayúscula, ¿ya? Dice que el límite cuando x tiende a infinito de la función es L, si solo si, para todo epsilon positivo, existe un n mayor que 0, tal que si n es mayor o igual a n, la diferencia entre la función y el límite es menor que epsilon. ¿Ya? Y tiene su versión cuando x tiende a menos infinito, casi igual, solamente que ahora los x están antes del n. Dice x menor o igual a n. ¿Ya? Y como vimos cuando hicimos esto por definición, leer así estos límites es muy complicado, ¿cierto? Cuesta un montón y hay que entender cuál es el significado. Entonces vamos al pizarrón para explicarles de qué se trata. Ahora lo que yo necesito es calcular el límite de una función cuando x tiende a infinito. Ya pensemos en el más infinito primero, a la derecha. ¿Ya? Mis x se van a ir tan a la derecha como yo quiero. ¿Ya? Y hay que preguntarse a dónde se va la función. ¿Ya? Acá yo estoy en un caso en donde el límite es L. El límite de la función debería ser este valor que está acá, L. Significa que la función, la curva, se va acercando cada vez más a esa altura. ¿Ya? Perdón. Perdón. Entonces, ¿qué es lo que dice la definición? Dice que esa L va a ser el límite siempre y cuando para todo epsilon la franja que yo haga alrededor del, ahora voy a hacer un poquito más chica, ahí, alrededor de esa L, ¿ya? Haya un momento en donde todos los valores de X que estén acá, lo voy a hacer más acá, todos los valores de X que estén ahí, a la derecha, lo más a la derecha que estén, hay un N, existe un N donde esos valores, si me paro en una vecindad ahí, caen dentro de esa franja. ¿Sí? Por ejemplo, acá el N podría ser acá, desde ese N para adelante. Y si yo achico el epsilon, voy a borrar algunas cosas. Si yo cambio el epsilon por otro, uno más chico, y hago aquí una vecindad aún más chica, espérense, ahí, ahí, más chica todavía, voy a hacerlo ahí. Ya me quedó el mismo. Espérense, voy a hacerlo aún más chico. Ahí y ahí. Por ejemplo, ahí yo hice una vecindad en torno al L aún más chica. ¿Ya? Entonces, ya no me sirve el mismo N que está acá abajo. ¿Ya? Para ese N, si los X son mayores que él, no necesariamente me cae adentro. Esta franjita sigue para allá y eventualmente la función me va a quedar aquí. Ahí. ¿Sí? La función, perdón, se va acercando ahí. Entonces, a lo mejor aquí, para ese caso, para que me quede dentro de la franja, necesito un n que esté por acá. Un n que esté más lejos. Pero de ese n para adelante, todos los x que estén aquí, su imagen va a caer dentro de la franjita. ¿Sí? Entonces, Así como en palabras simples, el n sería como el primer punto donde existe el límite. el n sería un valor como una marca que está en el eje x, donde de ahí para adelante, todos los x tienen su imagen muy cerca del n. Como que queda dentro de esa franjita en azul que puse arriba.
El n es como un marcador. Les dice, de aquí en adelante todos los x caen adentro. Todas las imágenes del x caen adentro. Déjenme simplificar un poco el dibujo, porque ya lo rayé harto. Voy a hacer el mismo dibujito acá. Ahí. Ahí. Y estoy suponiendo que el límite es este. Ahí. Con otro color mejor. Ya, estoy suponiendo que ese es el límite. Ya es el supuesto límite. Ahí. Ya, entonces, y voy a dibujar el eje aquí abajo. Se supone que esta definición sirve para todo épsilon. Épsilon es la distancia que hay del L hacia arriba y el L hacia abajo. Entonces yo puedo pararme en un épsilon muy chiquitito, muy, muy chiquitito. Por ejemplo, uno que sea así. Ahí. Muy chiquitito. Ahí. Ahí. Fíjense que si estoy parado en este X, voy a correrlo más a la izquierda. Si estoy parado en un X por acá, ¿sí? La imagen del X, que está aquí, no cayó dentro de la franja. ¿Ok? Esa X no me sirve. Pero la definición dice que existe un n, ya si el límite es correcto, existe un n, donde de ahí en adelante, todas las X caen adentro. Entonces, por ejemplo, si marco un n aquí, todas las X que estén aquí, su imagen, ahí me falta función. Ahí, supongamos que da la función así. Todas las X que están después del n, su imagen sí cae dentro de la franja. ¿Sí? Y no importa cuán chico sea el épsilon, siempre va a existir algún n donde de ahí para adelante los x caigan. Las imágenes de los x caigan. ¿Ya? Ejemplo súper concreto y con el que vamos a hacer todos los ejercicios, que es lo vital para nosotros, es el límite de la función 1 partido en x. ¿Ya? La función 1 partido en x la conocemos. Esa es la ventaja. La tenemos en nuestro muestrario de funciones. No puedo dibujar, ahí sí. Ahí. La función 1 partido en x hace esto. Hace así. Entonces, cuando x tiende a infinito, si yo me voy hacia allá, yo quiero saber a dónde se va la función. Entonces uno visualmente recorre la función, yo digo, bueno, ahí va la función, y si me voy con x muy a la derecha, la función va tendiendo a cero, a la altura cero. ¿Ya? Y eso funciona perfecto, porque si tomo cualquier épsilon que yo quiera, en torno al cero, en torno a la altura cero, yo tomo cualquier épsilon y dibujo esa franjita, ¿sí? Siempre va a haber un n donde de aquí en adelante, siempre va a haber un n donde de aquí en adelante todos los x caen dentro de la franja. Así que voy a borrar esto. ¿Sí? Por ejemplo, para ese n, para un n que esté aquí, todos los x que vivan de aquí en adelante caen dentro de esa franjita. Y si el épsilon lo hago más chico, no importa. A lo mejor ese n está mucho más adelante, ¿ya? Y de ahí para adelante todos los x caen dentro de la franja. ¿Ya? El tema es que en el caso del 1 partido en x, uno puede verlo en el gráfico, efectivamente la función se va pegando a la altura 0. Así que ese límite es 0. ¿Ya? De hecho, si hago límite cuando x tiende a infinito a la derecha, a más infinito, o si lo hago a menos infinito, si lo hago para el otro lado, la función también tiende al 0. También se va pegando aquí a la altura 0. Nunca es 0, la función nunca les da 0. ¿Sí? Pero tiende a 0. ¿Ya? Y de hecho es súper lógico, porque si usted empieza a tomar valores del x que son muy grandes, la expresión 1 partido en x le da algo muy chico, tan chico que se va acercando a 0 siempre.
¿ya? A medida que el x es más grande, la fracción completa se va haciendo cada vez más chica y va tendiendo a cero. ¿Ya? ¿Se entiende la lógica? ¿Convencidos de que ese límite es cero? Porque este es el que vamos a usar de aquí en adelante. ¿Mm? O sea, yo lo entiendo más por la gráfica que como por concepto. No sé si eso sirve. Está bien, se puede. Que aquí, lo que pasa es que yo podría hacerlo por la definición, hacer efectivamente el para todo epsilon, existe un n, bla, 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 pero teniendo la gráfica ya se entiende súper bien de que eh, la curva se va pegando al eje X, ¿ya? Entonces, la altura a la que se va pegando es a la altura cero, ¿ya? Con eso es suficiente, ¿sí? Con eso es suficiente. Para lo que necesitan ahora es suficiente. Entonces, ¿cuál es la buena noticia? Que para límites donde el X tiende a infinito, todas las propiedades algebraicas, la suma, la resta, la multiplicación, la división, se siguen manteniendo, ¿ya? Todo sirve igual si el X tiende a infinito. Todas las propiedades que aprendieron antes. Entonces, al tiro automáticamente ya estamos capacitados para hacer límites más enredados. Así como en la forma polinomio partido en polinomio, o polinomio partido en raíz, etc. ¿Ya? Automáticamente, todas las propiedades se heredan. No hay ningún problema. ¿Ya? El tema está en que obviamente, si hago, por ejemplo, en el primero, en el que está aquí, si hago límite cuando x tiende a más infinito, de esta expresión, yo no puedo reemplazar infinito, porque infinito no es un número, ¿cierto? Yo no puedo hacer aquí 3 por infinito al cuadrado, más 4 por infinito, más 2 partido en 5 por infinito al cuadrado, menos 2 por infinito, más 3. No tiene sentido eso, porque infinito no es un número. ¿Ok? Entonces, ¿cómo se hace? ¿Qué es lo que hay que hacer? Y aquí la regla general, porfa, y aquí hay que grabárselo siempre. El truco está, en todos estos casos, dividir por la potencia mayor. O más que dividir, perdón, simplificar. Claro, es dividir arriba y abajo. ¿Ya? Para todos estos ejemplos, hay que simplificar por la potencia mayor. ¿Ya? En el caso de polinomios es muy evidente que hay que hacer. En el caso de las raíces, como que cuesta un poquito más, pero vamos al tiro con un ejemplo así. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Eh, el polinomio, el cociente entre polinomios que está acá, yo lo voy a simplificar por la potencia mayor que aparezca en esa función. En este caso, la potencia mayor es un x cuadrado. Entonces yo voy a dividir arriba y abajo por x cuadrado. Uy, un momento. Ahí sí. Voy a dividir arriba y abajo por eso. Entonces me va a quedar el límite, cuando x tiende a infinito, de, y si divido arriba y abajo, puedo separarlo en la suma. Me va a quedar 3x cuadrado partido en x cuadrado, eso es 3. Después 4x partido en x cuadrado, le va a quedar un 4 partido en x. Después 2 partido en x cuadrado, 2 partido en x cuadrado. Y en el denominador lo mismo. 5x cuadrado dividido x cuadrado, 5. Después menos 2x partido en x cuadrado, eso le da 2 partido en x. Después 3 partido en x cuadrado, 3 partido en x cuadrado. Así les queda. Si simplifican arriba y abajo por la potencia mayor, les va a pasar eso. ¿Ya? Y se supone que yo tengo que repartir el límite. Ahora voy a hacer la propiedad en donde el límite se reparte arriba y abajo y en cada uno de los sumandos. Entonces debería ser el límite de 3 más, aquí puedo sacar la constante fuera, 4 por el límite de 1 partido en x, más 2 por el límite de 1 partido en x cuadrado. Después abajo lo mismo, el límite de 5 menos 2 por el límite de 1 partido en x, más 3
por el límite de 1 partido en x cuadrado. ¿Ya? Propiedad del límite debería poder repartirlo en cada uno de los sumandos. ¿Ok? Entonces aquí uno empieza a calcular. Estos son límites cuando x tiende a infinito. El límite de una constante no le pasa nada. Así que se sigue dando 3. Abajo lo mismo. El límite del 5 es una constante, así que no le pasa nada. 5. Y aquí empieza la gracia. Cuando yo hago el límite de 1 partido en x, cuando x tiende a infinito, ya lo vimos en la página anterior, ese tipo tiende a 0. Ese tipo tiende a 0. Así que el resultado acá da 0. Lo mismo abajo. En este límite del 1 partido en x, cuando x tiende a infinito, ese también da 0. Así que abajo también tengo un 0. 2 por 0. ¿Ok? Y en el que dice 1 partido en x cuadrado, bueno, 1 partido en x cuadrado es lo mismo que 1 partido en x por 1 partido en x. Así que también hay una propiedad del producto. Podrías calcular los límites por separado y cada uno de ellos tiende a 0. ¿Sí? Así que da lo mismo que tenga el x solito, o el x al cuadrado, o el x al cubo, o el x a la cuarta, lo que sea. Ese límite también se va a 0. Porque es el producto de puros límites que se van a 0. Así que todo eso se murieron. Todo eso se murieron. Me quedó ahí un 0, acá otro 0, y en total ese límite me da 3/5. Y se acabó. ¿Ok? Entonces, esto de dividir por la potencia mayor permite que aparezcan puras expresiones de la forma 1 partido en x al elevado a algo. Y todos esos tipos, cuando yo calculo el límite de x cuando tiende a infinito, todo eso se van a 0. Eso es lo que va a pasar en general. ¿Está bien? ¿Se entiende la idea? ¿Hay alguna duda? O sea, como hay que dejar todo, o sea, como todos los demás, eh, no sé, No, dale, el, dale, sí. el 4x más 2, por ejemplo, que sería Ujú. lo que queda de lo que uno simplifica, hay que dejarlo en forma 1 partido x elevado a tanto. Eso es, tal cual. Lo dijiste perfecto. Eso es, Ahí. eso es. Incluso la buena noticia es que funciona también en casos que tenemos raíces, porque básicamente las raíces también son potencias, ya son exponentes en fracción. Entonces también sirve manipular la expresión de esta forma, ¿ya? Pero siempre es la misma regla, por eso que es fácil al final. Tú tienes cociente entre polinomios o expresiones racionales y siempre hay que simplificar por la potencia mayor. Siempre. ¿Ok? Entonces, veamos otro, como para que podamos practicar. Ya, por ejemplo, acá. Perdón. Por ejemplo, acá. Yo tengo un x arriba, y abajo tengo un raíz de x cubo más 2. ¿Ya? Ya, arriba tiene grado 1. ¿Ya? El x está elevado a 1. Pero abajo, aunque la raíz cubra todo, la potencia más grande que tiene, claro, es un cubo. Pero como tiene una raíz que cubre todo, es como si tuviera un x elevado a 3 medios. ¿Sí? No, el x no está elevado a 3 medios explícitamente, pero como tiene una raíz que cubre todo, es, es parecido a como si el x estuviera elevado a 3 medios. Entonces uno lo que tiene que imaginarse es que arriba hay una expresión de grado 1 y abajo hay una expresión donde lo máximo a lo que está elevado es a x a la 3 medios. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es más grande? ¿El 1 o el 3 medios? El 3 medios. Así que yo voy a dividir arriba y abajo por x a la 3 medios. ¿Ya? Ya abajo nunca estuvo la x elevada a 3 medios, explícitamente. ¿Ya? Pero en total el polinomio de abajo tiene una raíz. Entonces es parecido a que el x esté elevado a 3 medios. ¿Ya? Es solo contar cómo andan las potencias. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa ahora si hago eso? Si divido arriba y abajo por x elevado a 3 medios.
me va a quedar así. Arriba voy a tener el x arriba y el x a la 3 medios abajo. ¿Sí? Si divido. Entonces resto los exponentes y me va a quedar 1, me va a quedar 1 partido en x a la 1 medio. ¿Ya? 1 menos 3 medios es menos 1 medio, así que el x queda abajo elevado a 1 medio. ¿Sí? Estoy restando exponentes ahí. ¿Ya? Y abajo, para poder hacer la división, hay que imaginarse lo siguiente. Tengo raíz de x cubo más 2 y la estoy dividiendo por x a la 3 medios, que es lo mismo que dividir por raíz de x al cubo, ¿cierto? X a la 3 medios es lo mismo que raíz de x al cubo, ¿ya? Entonces tengo una división de raíces del mismo índice. Entonces lo mismo que escribir, es lo mismo, es lo mismo que escribir esa raíz más grande y meter adentro el x al cubo. ¿Sí? Dividir por x a la 3 medios es lo mismo que dividir por raíz de x al cubo. ¿Sí? Y como tengo la misma raíz del mismo índice, la puedo juntar en una sola raíz. Entonces queda el x cubo adentro dividiendo al polinomio. ¿Sí? Y si hago eso, entonces x cubo dividido en x cubo, ¿cuánto es? 1. Es 1. Y 2 dividido en x cubo, bueno, me queda 2 dividido en x cubo. Nada que hacer, así. ¿Ya? Entonces, escoger apropiadamente ese 3 medios también nos permite juntar las raíces. Eso es súper importante. ¿Ya? Y ahora calculo el límite. Ahora hago el límite arriba, límite abajo de cada uno de los términos. ¿Ya? Y arriba, por ejemplo, arriba, claro, arriba tengo un 1 arriba en el numerador y abajo tengo un x a la 1 medio. Si el x se va a infinito, esta expresión se va a infinito y me queda 1 partido en algo que se va a infinito, da 0. Es igual que el 1 partido en x. ¿Sí? Si tengo raíz de x, es lo mismo. Tiene la misma situación. La raíz de x también se va a infinito. ¿Ya? Así que arriba va 0. ¿Ya? Y abajo, bueno, el límite del 1 sigue siendo 1. El límite del 2 partido en x al cubo también se va a 0. Misma razón que por la que se iba a 0s, por ejemplo, que está ahí arriba. Y en raíz. ¿Ya? Entonces en total nos da 0 partido en 1, que es 0. ¿Ya? Ese límite dio 0 en este caso. Pero sigue la misma lógica. Es dividir por la potencia mayor. Nada más. ¿Ya? Solamente que aquí, en caso de raíces es un poco más complicado darse cuenta qué es lo que queda, pero le va a pasar lo mismo que el caso anterior. ¿Está bien? ¿Se entiende? ¿Cierto? Cuénteme. Y en infinito también se puede hacer el cambio de variable. También se podría hacer un cambio de variable, pero es más difícil manipular estos términos. Acuérdate que en el cambio de variable, la variable nueva también debes saber hacia dónde tiende. Entonces a lo mejor un cambio de variable óptimo te va a costar saber manipular esta expresión. ¿Qué pasa cuando el x tiende a infinito? ¿Ya? ¿Qué pasa con el u a lo mejor? ¿A dónde va a tender? ¿Ya? En general, todos los límites que tienden a infinito, es muy cómodo hacer esta división por la potencia mayor. Ya se van a dar cuenta que es el camino más fácil siempre. Y ahí se Profe, evitan cualquier cosa, al tiro, para terminar de explicar. Ahí ¿cómo se dice? Se evitan complicarse con otras situaciones, ¿ya? Manipular los infinitos es medio complicado, en general, ¿ya? Cuéntame, ahora sí, sorry. que me quedó la duda con el b porque al final queda raíz de 1 más 2 partidos, o sea, sí, 2 ¿Sí? partidos x elevado a la 3. Y Ujú. eso, el límite de eso también es 0. Claro, o sea, el del 2 partido en x cubo, sí, da 0, porque el 2 lo puedes sacar afuera, a infinito, eso.
El 2 lo puedes sacar afuera y te queda el límite de 1 partido en x cubo. ¿Ya? Y ese es 3 veces el 1 partido en x. Es 2 por el límite de 1 partido en x, pero 3 veces. Y ya sabemos que el de 1 partido en x tiende a 0. Así que se murió. Da 0. ¿Está bien? Al final, 1 partido en x elevado a cualquier potencia positiva, a cualquier potencia positiva, sea fracción, sea eh, eh, eso, puede ser un irracional, pero eso no les va a pasar. Cuando x tiende a infinito de esa expresión, siempre da 0. Siempre. Ya da lo mismo, mientras el n sea positivo, todo anda ok. Siempre ese va a dar 0. ¿Ok? Sí, Vamos profe, con el gracias. último ejemplo, y con esto cerramos. Acá vuelvo a los polinomios. ¿Ya? También voy a revisar cuál es la potencia más grande. El exponente mayor, en realidad. ¿Ya? En este caso, claramente es 3. Así que voy a dividir arriba y abajo por x a la 3. ¿Ya? Nos va a quedar el límite, cuando x tiende a más infinito, de arriba nos va a dar un 1, abajo nos va a dar un 2 partido en x y un 1 partido en x al cubo. ¿Ok? Y ahora puedo repartir el límite. Límite del 1, ese límite me va a dar 1, nada que hacer, es una constante. ¿Ya? Límite del 2 partido en x, 0, porque es el mismo que el del 1 partido en x, solo que el 2 lo sacó fuera, 0. Límite del 1 partido en x al cubo, también 0, porque es el del 1 partido en x, pero 3 veces, también da 0. ¿Ok? Entonces ahora nos está dando algo de la forma 1 partido en 0. ¿Ya? Eso es indefinido, ¿ya? No existe, no es un número, no se puede dividir por 0. Entonces lo que está pasando acá es que aquí me está dando arriba un 1 y abajo algo que tiende a 0. ¿Y qué dijimos que era eso? Eso quiere decir que es algo que son fracciones cuyo denominador es muy grande, perdón, al revés, cuyo denominador es muy pequeño, muy pequeño. Entonces la fracción completa es tan grande como yo quiero. Así que ese resultado da infinito. ¿Ok? Si abajo, ya lo vimos al principio de la clase, si abajo me está dando algo que tiende a 0 y arriba no tiende a 0, esto no es indeterminado, está súper determinado, es algo infinitamente grande. Entonces uno puede decir que esto da infinito. ¿Ya? No existe el límite, no me dio un número real. Uno dice ahí que el límite tiende a infinito. ¿Ok? ¿Estamos bien? Pero hicimos el mismo proceso, dividimos por la potencia mayor. ¿Ya? En general, lo que les va a pasar a ustedes en estos ejercicios de cuando el x tiende a infinito, es que los resultados siempre les van a dar las mismas 3 situaciones. O les da un número real, distinto de 0, o les da 0, o les da infinito. Siempre van a tener esos 3 casos. ¿Ya? Y se puede resumir eso, se puede resumir y uno podría saber de antemano cuándo les van a dar cada uno de esos casos. ¿Ya? Pero aplicando este método, aplicando esto de dividir por la potencia mayor, no deberían tener problemas. ¿Ya? Siempre les van a dar las mismas expresiones, siempre se hacen todos iguales, a eso voy. ¿Ya? ¿Está bien, muchachos? ¿Alguna duda para ir cerrándolo? ¿No? Ya. Eso, chicos, gracias por la paciencia. Aquí tienen todo lo del límite ya, con todas las herramientas que necesitan. Ya no se les puede escapar ningún límite de cara al certamen. ¿Ya? Así que cualquier duda que tengan adicional, mándenme mails nomás, muchachos, yo no tengo ningún problema en contestar. Ya, que estén muy bien, chicos. Nos estamos viendo la próxima semana. Bueno, nos vemos en el certamen, que es con cámara prendida, así que ahí nos vamos a mirar las caras. ¿Ya? Que estén bien, Profe, chicos, nos vemos.
Cuéntame. Chao, Chao, profe. profe. Mañana va a Está haber bien. horario de Javiera, consulta. cuéntame. Te escucho súper mal, sorry. Si mañana va a haber horario de consulta. Sí, yo mañana me conecto. Sí, en el módulo, se me olvidó cuál era. En el 5.6. En el Ya. 5.6 yo tengo horario de consulta, ¿ya? Así que si se quiere conectar ahí, ¿a qué hora empieza? A las 10:55. Sí, ahí conéctese y yo voy a estar. Ujú. Ya. Ya, Bacán. ok. Chau, chau. Chao.